precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Hechos número 8, capítulo número 8. Si lo tienen ahí, la primera frase con la que empieza este capítulo es muy dramática. Dice: Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, que es el capítulo, o es más bien la narración con la que termina el capítulo 7. Habíamos visto en el capítulo 7 que a los pies de Pablo fue puesta justamente la ropa de Esteban. Habíamos dicho también que seguramente Pablo podía haber estado participando en la sinagoga, ¿se acuerdan de los libertos? En donde Esteban precisamente discutía con ellos y que no podían rebatirle. Entonces, bueno, aquí nos dice así enfática y dramáticamente: y Saulo consentía en su muerte. Es algo que ya cabe de notar aquí. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Cómo murió? Lo apedrearon. El hecho de que aquí diga que Saulo consentía en su muerte no quiere decir que él haya participado. Simple y sencillamente él estaba autorizando, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Luego dice: en aquel día hubo una gran persecución. Aquí nada más es cuestión de, quiero aclarar que es cuestión nada más de traducción, porque lo correcto debería ser que a partir de aquel día hubo una gran persecución, no nada más en ese día, sino que justamente, de acuerdo a la historia de la iglesia, nos narra que justamente a partir de esto viene ahora sí lo que se conoce como la persecución de la iglesia. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores que habíamos visto, simple y sencillamente, ¿qué hacía el Sanedrín con los cristianos? Pero nada más, en este caso concretamente a Juan y a Pedro, que eran los que andaban ahí, como decían ellos, alborotando al pueblo. Entonces nada más a ellos les dijeron, no hablaran, los apresaron, los azotaron y luego los dejaron ir. Sin embargo, a partir de aquí viene ya una persecución como tal, y de hecho es la primera vez que se menciona la palabra, con todo lo que esto encierra, pero ya no nada más a los líderes, sino a la iglesia, a todos aquellos que creyeran en Jesús. Fíjense cómo dice: vino una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿sí? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense aquí como denota que los apóstoles, ellos no fueron perseguidos, aunque tampoco los exime del peligro de haberse quedado en Jerusalén. Sin embargo, vemos aquí el cumplimiento de una profecía, de un mandato. ¿Se acuerdan a qué mandato sería este? ¿A qué mandato me estaría refiriendo cuando les digo aquí vemos el cumplimiento de una profecía o de un mandato? Cuando Jesús les dijo que iban a ser perseguidos. Justamente, antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él les dijo: y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo hasta el último de la tierra. A ver, explíquenme un poquito, ¿qué se imaginan ustedes con esto de Jerusalén, Judea, Samaria? Más cerquita, más lejos. Bueno, eso es lo que se nos ha enseñado. Sin embargo, mis amados, ahí en sus Biblias, su Biblia es como la mía. Mi Biblia empieza en Génesis y termina en mapas, no termina en Apocalipsis. ¿Para qué creen que sean los mapas? Pocas veces los vemos. Yo les invito, a ver, no sé si de aquí se alcanza a ver. Aquí les hice una figurita que espero que alcancen a ver. Esto nada más para salir del error con que siempre se nos ha enseñado, y sobre todo cuando se habla de prosperidad. A ver, ¿se ve así? Yo no veo. Bueno, déjenme ponerlo así. Esto es Jerusalén. No sé si alcancen a ver, por lo menos nada más para ubicarnos. Esto es Jerusalén. Aquí estaba la iglesia. Observen que Jerusalén está dentro de una región que se llama Judea. Judea no es una ciudad, es una región. Entonces Jesús le dijo: me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea. Y luego les dice, ¿en dónde? En Samaria. Observen que Samaria efectivamente sí está más retirado, digamos, de Jerusalén, en cuanto a que es otra región. Pero observen, no es la región más lejana del pueblo.
Si ustedes observan, si ustedes tienen un mapa como este ahí en sus Biblias, observen que aquí arriba hay una región que se llama Galilea. Aquí donde se ve estas rayitas o letras. Pregunta, ¿dónde vivió Jesús? De hecho, le conocían como Galileo. ¿Por qué? Porque él vivía acá hasta esta zona. Entonces, ¿por qué? Quiero que observen esto, por favor, porque esto es o sea, no es, la orden no fue nada más geográfica. Tiene un significado mucho más profundo, más eterno, déjenme ponerlo así. Entonces, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Pero observen entonces, no es ese concepto de que Jerusalén está aquí en el centro, luego más lejos es Judea, y luego Samaria, y luego de ahí hacia el resto de la tierra. Observen, por favor. ¿Ya puedo voltear mi mapa? Al rato lo volvemos a ver. Que vamos a seguir viendo algunas cosas aquí que menciona este capítulo 8. Muy bien. Ahorita con lo que vamos a ir viendo, vamos a tratar de entender esta orden de Jesús en Jerusalén, Judea, toda Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Está bien? Entonces dice aquí en el versículo 1, y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea y de Samaria. ¿Por qué no se fueron, por ejemplo, hacia el sur? Porque era un lugar más cercano. No, porque igual hubiera sido, a ver, ¿qué es más lejos? ¿Hacia dónde, si nos persiguieran, por ejemplo, hacia dónde iríamos? ¿Hacia Allende o hacia Marín? ¿Mandé? Porque eran los lugares que Jesús ya había predicado. No, porque también estuvo en Galilea. Es más, estuvo del otro lado, si ustedes ven su mapa, del otro lado del río está Gadara, por ejemplo. Ahí estuvo, ¿te acuerdan con el endemoniado gadareno? Entonces, no nada más era eso. Bueno, vamos a seguir con eso, nada más quiero que se queden con eso en la mente, ¿de acuerdo? Se fueron esparcidos hacia Judea, hacia el resto de Judea y Samaria. Tengan en cuenta, repito, que ese es un mandato que Jesús les había dado, donde ellos tendrían que ser testigos. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos aquí ya a Pablo por primera vez, ya no nada más de manera pasiva, viendo cómo castigaban a uno que era de la fe en Cristo. Si aquí ya lo vemos 2 versículos más, o sea, a partir del versículo 1, 2 versículos más, como Pablo empieza a actuar, y además empieza a actuar de manera muy agresiva, muy violenta, muy enfática contra la iglesia. De hecho, si nada más quieren anotar por ahí, 1 Corintios 15:9, aquí se los leo muy rápido. Dice ahí en el versículo 9 del capítulo 15, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Este hecho de que Pablo persiguió a la iglesia es un lastre que él siempre arrastró. Y lo vemos en varias, aquí por ejemplo estamos en Corintios, pero podemos ver esta misma confesión en Gálatas 1:13, por ejemplo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, fíjense cómo dice aquí, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué quiere decir asolaba? No la dejaba en paz. No la dejaba en paz y arrasaba con ellos. Y observen cómo dice aquí en la parte que estamos leyendo, dice que entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Hay una escritura que a mí me llama mucho la atención, que está en Hechos 22, 4, 5. Hechos 22, 4 y 5, perdón. Nada más para que vean lo que hacía Pablito, o Saulito. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Son palabras de Pablo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, observen, versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen, ¿qué cosa? Pero castigados, ¿por qué? ¿Cuál era su delito? Ser cristianos. Según los judíos no era algo de Dios. Entonces por eso es que los perseguían, y no nada los perseguían, los encarcelaban y los castigaban, y en algunos casos hasta la muerte. Entonces veamos cómo este evento que estamos leyendo aquí en Hechos no es, como decíamos en alguna ocasión, de que los criticaban o los hacían a un ladito porque no les daban chamba porque son cristianos, o se burlaban de ellos porque ahora eran aleluyas. No, aquí era una persecución de muerte, y Pablo la encabezaba. Entonces, nada más con eso en mente, vamos entrando ahora sí, a lo que es, como dice ahí en sus Biblias, y son como las mías, dice predicación del Evangelio en Samaria, el encabezado, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué nos indica esto? Que cuando empieza la persecución, unos fueron encarcelados, fueron atrapados, pero otros muchos se fueron. Pero los que se fueron no iban de incógnitos para que no los cacharan. Observen esto, por favor. Sino que iban, a pesar de saber de la persecución que se cernía sobre ellos iban predicando el Evangelio. ¿Por qué es esto? ¿Mera casualidad? ¿Por qué fue la persecución? ¿Porque qué gachos los judíos? ¿Por qué feitos? Entonces, ¿por qué fue la persecución? ¿Porque no los entendían? ¿Por qué? Venía a quitar todo el esquema que ellos tenían, sí, rompía sus tradiciones. ¿Qué más? Su iglesia fuerte de los fariseos, que eran los que predominaban. Además, porque tenía que llegar a los gentiles del Evangelio. Ok. Entendamos esto. Podemos dar muchas razones históricas y humanas de por qué fue la persecución, pero la verdad es que era un plan de Dios, que su evangelio, su palabra, fuera llevada a todas partes. Acuérdense, lo decíamos, los discípulos recibieron de parte de Jesús el mandato de ir y predicar el evangelio, e incluso les dio el orden. No es casualidad entonces que viene una persecución contra ellos, y sí es cierto que muchos fueron apresados, castigados, encarcelados, muchos muertos, pero los que se fueron justamente hacia las regiones que Jesús había anticipado, e iban haciendo ¿qué cosa? Lo que Jesús les había dicho. Como vemos ahí, como el plan de Dios a veces no lo entendemos, porque uno podría decir, ay, ¿por qué el Señor no usó el internet? ¿O por qué el Señor no usó algo más pacífico? Si no se hubieran quedado, o sea, si no hubiera esta persecución, se hubieran quedado vivos. Sí, somos así. Nuestro carácter humano, somos así. Tenemos el mandato, tenemos la ordenanza de Dios, y muchas veces como pueblo de Dios nos seguimos quedando en nuestra comodidad. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Como Dios a su pueblo le decía esto, y el pueblo o lo hacía a medias o simplemente no pelaba al Señor. O cuando estaba haciendo las cosas, de repente, déjenme ponerlo así, iban camino a hacer las cosas de Dios y se les atravesaba una falda ahí en el camino y se desviaban con la falda. Y con la falda y con otros ídolos y otras muchas cosas. Pero terminaban sin hacer lo que Dios había ordenado. Entonces Dios aquí manda esta persecución. No es algo que tácitamente lo diga la Biblia.
pero podemos ver todo el contexto. Y a través de esta persecución, el Evangelio estaba siendo anunciado. Y esto, obsérvenlo por favor, redunda en un beneficio para la causa de la iglesia. Esa persecución y muerte cruenta de muchos de los primeros cristianos redundó en que la iglesia se expandió. El plan de Dios se fue cumpliendo. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Muy bien, vimos el mapa. Punto número 1. ¿Cómo consideraban los samaritanos a los judíos y viceversa? Yo con los samaritanos ni me llevo. Y los samaritanos decían, no, yo con los judíos ni me llevo. Y eso pasó incluso en Jesús, o sea, en los tiempos de Jesús. Es más, muchos judíos, cuando tenían que ir, por ejemplo, de Jerusalén hacia Galilea, se desviaban, rodeaban la región de Samaria para no tener que pasar. Insisto, Samaria no es nada más una ciudad, es toda una región. Entonces se desviaban de toda esta región para no pasar por ahí, preferían hacer el camino más largo, pero no tener contacto con los samaritanos para llegar, por ejemplo, a Judea. Entonces, había ese antagonismo entre los dos pueblos. Sin embargo, Jesús les dice, vayan a Samaria y en Samaria prediquen. ¿Qué caracterizaba a los samaritanos en cuanto a su convicción con respecto a Dios? Estaban esperando también a un Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. Pregunta, ¿creían en Dios? ¿En el mismo Dios de los judíos? Sí, definitivamente sí. ¿En qué se basaban los samaritanos para creer en Dios? ¿En qué escritos? Básicamente en los escritos de Moisés. Básicamente en eso. Todo el resto de los profetas prácticamente no los tenían o no los consideraban los samaritanos dentro de su... Precisamente por eso. Porque los samaritanos nada más fundamentaban su fe en los libros de Moisés, todo el Pentateuco. Sin embargo, todos los libros proféticos, todos los demás libros históricos, ellos no los consideraban dentro de su canon, pero sí los judíos. Entonces, obviamente los judíos tenían, como los dijo Jesús en alguna ocasión, pues sí, pero nosotros sí sabemos cómo está el asunto. ¿Se acuerdan cuando platicaba Jesús con la samaritana? Sí, pero nosotros sí sabemos cómo es el asunto de a quién adorar. Y la samaritana tenían un concepto muy chiquito en cuanto al Dios que ellos adoraban. Era el mismo, pero su conocimiento era muy pequeño. Y por eso había ese antagonismo, porque los judíos consideraban a los samaritanos, déjenme ponerlo así, como pueblo, sí pueblo de Dios, pero un pueblo de segunda o de tercera clase. Incultos, ignorantes, medio ateos, chusma de Dios. Es perfecta la palabra, chusma de Dios. Pero también estaban esperando al Redentor. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque desde Moisés se espera al Redentor. Que de hecho todo el Antiguo Testamento anuncia al Mesías, sí. Pero ya desde los libros de Moisés, que eran los que ellos tenían. Entonces por eso también creían en el Mesías. Ahora bien, entonces había este antagonismo entre los dos pueblos. Sin embargo, Felipe va a Samaria. Y ahí, en Samaria, ¿qué cosa predica Felipe? Observen, no fue predicando, miren, la paz y el amor, todo lo que necesitamos es amor, como hoy se dice en muchas iglesias, sino fue a predicar a Cristo, a Jesucristo. Este era el tema de su prédica. Entonces, versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora bien, vamos a tratar de entender a Felipe. ¿Qué Felipe es? ¿De dónde sale este Felipe? Por eso viene después. Eso viene después, justamente en esta misma historia, pero viene después. Pero, ¿de dónde sale ese Felipe?
Acuérdense que entre los discípulos de Jesús había un Felipe, uno de los apóstoles, ¿se acuerdan? ¿Se referirá a él? No. Este Felipe es uno de los que acababan de nombrar arribita en aquel lío de las mesas, ¿se acuerdan? Donde los griegos, sí, junto con Esteban, justamente. Es Esteban, Felipe y nombra a otros. Y se acuerdan, sí, con lo de las ofrendas para las viudas. En la repartición de los... ¿Sí? Ajá. ¿Se acuerdan que hicimos la aclaración? ¿Qué tipo de nombres eran todos esos que se mencionan en esa lista, esos 7? ¿Qué tipo de nombre eran? Griegos. No eran judíos hebreos, sino que eran judíos helénicos. ¿Qué quiere decir? O que habían nacido en Grecia, o que estaban ahí en Jerusalén como descendientes de judíos que habían nacido en Grecia. ¿Estamos? ¿Sí se acuerdan que explicamos todo eso? ¿Sí? No voy a volver a meter porque si no vamos a perder más tiempo. Entonces, observen, ¿por qué se fue Felipe para allá y no alguno de los apóstoles? Observen, por favor. Miren, abran sus ojos espirituales, Señor, por favor, así como, ahora sigue como Elías con su siervo. Sí, Eliseo con su siervo. Señor, abre los ojos para que veamos todo el plan de Dios. ¿Por qué Felipe va a Samaria con todo esto que hemos dicho ahorita? Porque obedeció a lo que... Porque de cierta manera se cumple en que de diferentes ciudades compartirían ahí entre los mismos judíos, entre la misma gente, pero nacidos en otras ciudades lejanas. Pero esto, ¿dónde lo dice? Todavía no es, sí se va a dar, pero todavía no. Acuérdense, la iglesia está naciendo. Para que vieran el poder de Dios que estaba en él, siendo que no era precisamente judío. ¿Qué hubiera pasado ahí en Samaria si les llega un judío? Hermano, que el hecho es, perdón, de No que rechazas. él anduvo con Jesús. Él no anduvo con Jesús. Y aparte hacía señales y enseñanzas. Sí, pero primero, o sea, de entrada, él no era hebreo. Era un judío helénico. ¿Se acuerdan cuando Pablo está convertido? Viene con Bernabé, por ejemplo, que también es igual que Felipe, un judío helénico. Es judío, pero no nacido en Palestina, sino en otras partes. Entonces, Pablo hace votos, cumple sus votos, pero ahí, al cumplir los votos, va al templo a cumplir sus votos, pero se lleva a Felipe consigo para que también Felipe cumpla sus votos. Y se arma un escándalo. ¿Por qué? Porque los judíos decían, este Pablo anda metiendo extranjeros, gentiles, al templo, cosa que era prohibida. Sin embargo, insisto, Bernabé era judío, pero había nacido en otro lado. ¿Se acuerdan que explicamos otra vez que había ese racismo de que hoy sí son judíos, pero son segundas, muchas veces también lo explicamos, era gente extranjera que se había hecho judío por conveniencia o por fe, pero que no eran legítimos, pues. Entonces, aunque sí eran considerados dentro del pueblo, pero el mismo pueblo los discriminaba. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, entonces Felipe va ahí no como judío hebreo, y por eso la gente lo acepta de entrada. Y al empezar a hablar y a predicar a Jesucristo, y no nada más eso, sino a acompañar su predicación con señales y maravillas de parte de Dios, pues la gente se queda asombrada. Y no se nos olvide, esta gente no hacía mucho tiempo habían recibido en la ciudad de Samaria la visita de Jesús. Y una buena cantidad de gente se convirtió por lo que Jesús hizo ahí con una mujer, ¿se acuerdan? Entonces ya Jesús era un nombre conocido ahí en Samaria. Entonces va ahora Felipe, insisto, en medio de esa persecución, les predica a Cristo. Además su prédica es acompañada de señales de parte de Dios, y la gente obviamente, ¿sí?, empieza a escuchar, se quedan atónitos y creen por lo que Dios está haciendo a través de Felipe. Dice,
Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eran parte de las maravillas que hacía Felipe, o que hacía Dios a través de Felipe. Versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mientras en Jerusalén la iglesia estaba siendo perseguida, nuevos cristianos en Samaria estaban gozosos de conocer a Jesús. ¿Sí? Versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y quiero que observen las palabras que dice aquí. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Por qué era fácil engañar a la gente de Samaria con este tipo de cosas? Que señales, prodigios, y entonces como yo soy el que hace las señales y los prodigios, yo soy el grande. Porque era lo que estaban deseando siempre. Porque era lo que estaban deseando, pero ¿qué más? Ellos veían lo que se hacía en otros lugares. Ajá. Y veían y pensaban que era lo mismo. Y pensaban que era lo mismo. ¿Y esto en base a qué es? A que no conocían a Dios. A que no conocían, porque había ignorancia de Dios en ellos. Importante, mis amados. Déjame traer esa misma escena, ese mismo hecho de aquellos ayeres a hoy. ¿Sí? ¿Por qué gran cantidad de gente es engañada por alguien que hace alguna señal o prodigio? ¿Sí? Porque no conocen. O no con que hable algo. Porque hable algo que parezca espiritual, que le den una embarrada, incluso biblioide, que haga señales y la gente está de ¡prum! Miren, esto es gravísimo y vamos a tratar en este pasaje de entender por qué es muy, muy, muy grave esto. Dice, versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, observen lo que decían, este es el gran poder de Dios. ¿Y qué es lo que Simón hacía? Magia, nada más magia. ¿Y cuál era el resultado? Que los hacía mages. ¿Sí saben lo que es hacer los mages? ¿Sí? Con la magia los hacía mages, los hacía tontos, los engañaba, los tenía apantallados. Y lo grave es que la gente decía, esto que trae eso es observen las palabras, el gran poder de Dios. Tal cual, me regreso otra vez a traer eso a nuestros días, tal cual como es hoy. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Por eso, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautos en lo que vemos, en lo que hay a nuestro alrededor, pero no nada más eso. Yo esperaría que cada uno de nosotros asumiésemos delante del Señor la responsabilidad, y lo marco así muy pausadamente, tratando de hacer énfasis en lo que significa esta palabra, que asumamos esa responsabilidad delante de Dios de abrir los ojos en base a la información de la Biblia, en base a la información de la verdad de Jesucristo, abrir los ojos de aquellos que están cubiertos sus ojos por una venda de ignorancia y que se apantallan con cualquier cosa que ven. ¿Sí? Hay una expresión que yo uso desde hace mucho tiempo, que el que no conoce a Dios, a cualquier tronco se le hinca. ¿Sí? Es muy común, pero es que desgraciadamente es una realidad. Es una realidad apabullante. Porque nos vamos con la finta, insisto, de que esto suena así como medio divino, como medio espiritual, me voy sobre eso, por ignorancia, por no conocer la verdad de Dios. Entonces, de veras, asumamos, mis amados, asumamos el reto de tener esta responsabilidad nosotros que conocemos la verdad, y que no nos convirtamos, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, a los que conocen la verdad de la palabra de Dios, que no seamos perros mudos. ¿Sí? Que es una expresión que Dios usa contra los maestros, los sacerdotes, los levitas, los que conocen de Dios.
y que viendo las cosas de cómo era el pueblo engañado, no hacían nada, no decían nada, y Dios les llama perros mudos. Yo espero que no nos llame así el Señor, que cuando veamos ese tipo de cosas, insisto, a la luz de la Escritura, porque ¿en qué consistía la ceguera de los samaritanos? Que conocían una parte de la Escritura, pero no conocían la totalidad de la Escritura, y por eso eran fácilmente engañados. Versículo 11: y le estaban atentos, fíjense esto, porque con sus artes mágicas les había engañado en un servicio de 2 horas. Mucho tiempo. Pregunta, mis amados, ¿señales y milagros per se, o sea, por sí mismos, son prueba de que Dios está en el asunto? No. Insisto, la Biblia es muy enfática. El mismo Jesús, lo hemos dicho aquí muchas veces, repetido simplemente sus palabras: muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos grandes maravillas, en tu nombre echamos fuera demonios. Muchas señales. Y Jesús les dice: apártense de mí, nunca los conocí. Y además les dice: hacedores de maldad. Versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, observen que les abre los ojos, que les da la luz de la verdad de Dios, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Les quitaba la ignorancia, y era tal la predicación de la palabra, clara, expuesta, manifiesta ante los samaritanos. Versículo 13: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pregunta, mis amados, la conversión. Piensen un poquito y fíjense en las palabras que estamos leyendo. Que viendo Simón, también creyó. ¿Y qué más hizo? Y se bautizó. Y no nada más hizo eso, ¿qué más dice ahí que hizo? Que estaba todo el tiempo con Felipe, y viendo las señales quedaba atónito. Pregunta: ¿la conversión de Simón fue sincera o no? A ver, espérenme, hasta aquí. A ver, vamos a ver. Miren, olvídense del resto de la historia. Pero aquí en esto estaba exigiendo lo que todo el mundo hacía. ¿Sí? Insisto, él ve, oye, porque además fíjense cómo dice. Creyó, se bautizó. A partir del versículo 12 dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, como consecuencia de eso se bautizaban muchos hombres y mujeres. Y también, o sea, dentro de todo ese grupo incluye a Simón. Juan. No dice que se arrepintió de lo que hacía. ¿Ok? Simple y sencillamente creyó. Miren, otra vez. Sobre el pobre Simón tenemos un montón de prejuicios. De hecho, yo les voy a confesar algo. Si es que algún día me lo permite el Señor, yo llevo mi lista, mi blog, mi libretita de dudas. Bueno, pues me las he aprendido. Y esta es una de esas. Señor, a ver, ¿cómo estuvo lo de Simón? Claro, a lo mejor la respuesta me va a quedar muy clara cuando llegue allá y lo busque. Si lo encuentro, pues entonces la respuesta la voy a tener. Pero si no lo encuentro, también voy a tener la respuesta. Porque mi gran duda es, ¿el arrepentimiento de Simón fue sincero, sí o no? Pues si no menciona. Olvídense, perdón, insisto en esto mucho. Borren de su mente y de su corazón lo que sigue después de esto, de la historia. Nada más aquí tenemos a un Simón que describe ahí, hacía cosas feas, oye el evangelio, cree y se bautiza. Y está con Felipe. ¿Eso cómo lo podríamos juzgar hasta ahí? Una conversión sincera. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si a veces tenemos el prejuicio porque conocemos el resto. Pero vamos a ver. Perdón, hermana, iba a decir algo. No, es exactamente lo que yo. Ok.
Versículo 14. Aquí hace un paréntesis en la historia. Dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Pregunta: ¿por qué enviaron a Pedro y a Juan a Samaria? Si estaban haciendo lo correcto, apoyarlo. Acuérdense, eso no lo mencioné hace rato, pero decíamos, los apóstoles no fueron dispersos en la persecución. Ellos se quedaron en Jerusalén, aún a sabiendas de que la persecución se cernía sobre ellos también. Sin embargo, ellos quedaban ahí como eje, como más adelante Pablo mismo los dice, ellos que son columnas, que son grandes en el Evangelio, o sea, Pablo les reconoce a ellos su importancia. Ellos quedan en Jerusalén como eje de el crecimiento de la iglesia. Entonces, sí, así es. Los discípulos que anduvieron con Jesús, los apóstoles, ellos quedaron en Jerusalén. Por eso insisto, este Felipe que estamos hablando, y además el resto de la historia del Señor no es el Felipe apóstol, es el Felipe nombrado por lo de las mesas. Entonces, Pedro y Juan son enviados a Samaria para ver qué estaba pasando ahí. ¿Por qué les llamaría la atención a los apóstoles que en Samaria se había aceptado la verdad del Evangelio? Pues porque sabían quiénes eran los samaritanos. Sabían quiénes eran los samaritanos y cómo eran los samaritanos y lo que pensaban y las ideas religiosas que tenían los samaritanos. Y a lo mejor, hasta me atrevo a pensar, esto ya es mera especulación mía, que sabían que había un Simón ahí, en esa región, que engañaba a todos. Es mera especulación mía, no lo tomen como verdad. Pero es probable. Pero el caso es que Juan y Pedro son enviados a Samaria cuando supieron que ahí, observen, no que se estaba predicando la palabra, sino que la palabra, como dice aquí, había sido recibida. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente había aceptado, había creído en el Evangelio. Entonces, mandan allá y el versículo 15 dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué encontraron ahí Juan y Pedro cuando llegaron? Creyentes, nuevos cristianos. Pregunta: ¿cómo podíamos saber que eran cristianos? Ya habían creído. ¿Y qué más habían hecho? Se habían bautizado. Acuérdense, dentro de las primeras doctrinas que la iglesia naciente estaba teniendo, se incluía el bautismo en agua. Muy importante, como manifestación de que yo me comprometo con Dios. ¿Estamos claros? Más adelante Pablo es quien introduce la simbología espiritual del bautismo, comparándolo con la muerte de Jesús. Pero antes, incluso Jesús mismo se bautizó. ¿Para qué? Para demostrar o para dar un manifiesto público de que él se comprometía con Dios. Y la gente por eso venía con Juan, el Bautista. Porque era gente que realmente quería un compromiso con Dios. Estamos entonces dentro de ese ámbito. Quizá después veamos algo concretamente, todo un tema de lo que es bautismo, para poder tratar de entender los diferentes simbolismos del bautismo, tanto en fechas como en significado ya con Jesús. Todo eso lo podríamos ir desglosando. Pero entonces, una cosa importante es que si yo creo, para el pensamiento de aquel entonces, ¿cómo lo manifiesto? Bautizándome. Por eso es que, si ustedes se fijan, cuando Pablo y Silas son encarcelados y que son liberados de la cárcel, ¿cuál fue la petición del carcelero después que dice cómo debo de ser salvo? ¿Cuál es su segunda petición? ¿Quién pide que sea bautizado? ¿Sí? Aquí hay agua. Vamos a ver ahorita más adelante qué pasa, por ejemplo, con el etíope. Y muchos de los que recién se convierten en ese momento, su primera
su primer deseo es bautizarse en agua. En agua. Era lo que ellos conocían. ¿Estamos? Y justamente en este momento de lo que estamos leyendo es cuando abiertamente se introduce en la iglesia lo que es el bautismo por el Espíritu Santo. Ya no venido directamente de Dios, como sucedió en Pentecostés, sino ahora ese mismo bautismo del Espíritu Santo diseminado en la iglesia o repartido en la iglesia por la misma iglesia. Y aunque en este momento fueron los apóstoles los que lo hicieron, más adelante vamos a ir viendo cómo no es algo exclusivo de ellos. Hay muchos pasajes donde nos dicen, es más, hay un pasaje donde dice que la misma iglesia, cuando Pablo iba a salir hacia otro lugar, oraron por Pablo y los que lo acompañaban, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Vemos como pueblo, común y corriente como nosotros, podía transmitir el Espíritu Santo a otros, aunque fueran más importantes. Pero aquí justamente en este pasaje es donde empieza esa manifestación, ese pasar del Espíritu Santo. Dice, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es el bautismo en agua. ¿Se acuerdan que Jesús hizo mucho énfasis aún en su ministerio? No, perdónenme, Juan les decía, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Y eso es solamente en Jesús. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, los apóstoles, a los cuales se les encomendó precisamente el Espíritu Santo por haber creído en Jesús y porque ellos iban a hacer la obra de Jesús, ellos van a este lugar, a Samaria, y cuando ven creyentes dicen, algo falta. ¿Qué es lo que faltaba? El bautismo del Espíritu Santo. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué, mis amados, era importante tener el Espíritu Santo? Para los nuevos convertidos. Ya habíamos hablado, cuando hablamos de Pentecostés, por ejemplo, que Jesús, antes de Pentecostés, Jesús les promete a los discípulos que estaban con él antes de su ascensión la venida del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan? Y después viene el Espíritu Santo sobre ellos, los 120 que estaban allí en el aposento alto. Y habíamos dicho ahí que ellos eran los que, prácticamente sobre los que recaía sobre sus espaldas el peso de dar a conocer el Evangelio. Y era necesario que el Espíritu Santo estuviera con ellos, guiándoles, fortaleciéndoles, animándoles, consolándoles, inspirándoles, exhortando de parte de Dios. ¿Estamos? Pero aquí estamos hablando de nuevos creyentes, nuevecitos, pequeñitos. ¿Por qué es importante? Miren, para no especular, vamos por favor a Tito, capítulo 3. Aquí está Pablo dándole una instrucción a un joven que estaba siendo entrenado como pastor, Tito. Al igual que Timoteo fue discípulo de Pablo como pastores. Entonces él les dice, déjenme leer muy rápido nada más para tener el contexto desde el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Se fijan? Son instrucciones que Pablo le da a un pastor en entrenamiento. Y luego dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otras palabras, nada deseables, de lo peorcito, como dice el pueblo. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, hace dos cosas. Versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Observen, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Exactamente, quita la maldad, regenera, hace algo nuevo y
Además, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién escribe esto? Pablo. ¿Pablo estuvo en Pentecostés? ¿Estuvo con Jesús antes de ascender? No, y sin embargo dice que la promesa vino sobre él. Entonces, ¿por qué es importante que el Espíritu Santo esté en el pueblo, en la iglesia? Porque es el Espíritu Santo, esa parte de Dios puesta en nosotros, la que nos ayuda y la que hace que nos regeneremos, que nos renazcamos de nuevo. Como Jesús le decía en alguna ocasión a Nicodemo: Nicodemito, te hace falta nacer de nuevo, y aquel se le hundían los fusibles. Y le aclara: es importante que nazcas del Espíritu. El Espíritu Santo, mis amados, es vital en la vida de la iglesia. Es vital en la vida del creyente, lo dice la iglesia, del creyente, para que verdaderamente con la presencia de Dios en sí, el creyente pueda regenerarse, renacer a lo nuevo que Dios le presenta. Por eso es importantísimo. ¿Cuándo viene entonces el Espíritu Santo? Cuando creemos. Fíjense qué fácil, porque no está hablando de que tengamos que hacer cortarnos el chongo, o irnos de rodillas a no sé dónde, o ponernos los nopales, o simplemente necesita que nosotros creamos. Pero no con el creer de, sí, yo sé que Jesús. No es así, sino creer como verdaderamente Cristo nos enseñó. Es justamente lo que vamos a ver el próximo domingo. Es entonces sin ningún otro mérito que el Espíritu Santo viene sobre cada uno de la iglesia. Ahí muy rápido, 1 Corintios 12. Versículo 13. Versículo 12 me voy para poder entender. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Observen esto, por favor. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A ver, mis amados, noten por favor quién eran los dos que fueron a Samaria, enviados por los apóstoles. No, Felipe fue el que fue, pero cuando Felipe se encargó de predicar, cuando supieron que Pedro y Juan. A ver, hagamos un poquito de memoria. ¿Qué acaso no fue este mismo Juan, apóstol, que anduvo con Jesús, que cuando Jesús les dijo que prepararan una cena o algo así, ahí en Samaria, en una de las ciudades de Samaria, no los aceptaron? Les dijeron no. Acuérdense, había el antagonismo con los judíos, ¿sí? En Samaria. Y entonces estos, Juan y Bernabé, le dijeron a Jesús: Señor, nos rechazaron, pero mira, ahorita va a estar. Si tú quieres, pedimos y rogamos para que legiones de ángeles vengan y les den en la torre a estos. ¿Se acuerdan de esa historia? Bien, vamos a verla rápidamente, porque es precioso esto. Lucas 9, por favor. Lucas 9:51. ¿Sí lo tenemos? Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Jesús ya estaba a punto de ser entregado. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Otra vez, aquí estaba clarísimo el rechazo que había entre samaritanos y judíos. 54. Viendo esto, los discípulos, perdón, yo dije, ¿quién les dije? Bernabé, ¿verdad? No, perdón, era Jacobo y Juan. Dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, observen la respuesta de Jesús, Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Observen, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este mismo Juan, que había estado a punto de pedirle a Dios y mover sus influencias en el cielo para que se mandara fuego del cielo y los consumiera, es el mismo Juan que ahora, junto con Pedro, estaba poniendo sus manos sobre los samaritanos para que el Espíritu Santo, déjenme ponerlo así, otro tipo de fuego de Dios, descendiera sobre los samaritanos, no para consumirlos, sino para cumplir lo que Jesús le estaba diciendo en este momento: salvarlos. Eso es maravilloso, porque vemos cómo Dios, bueno, a mí me impacta en lo personal cuando entiendo que a pesar de imperfecciones, que a pesar de sonceras personales, perdónenme que use esa expresión, el Señor siempre está dispuesto a corregir eso en mí y usarnos para que podamos funcionar para Él. No entendían exactamente, no agarraban la onda todavía de lo que Jesús pretendía con todo su ministerio. Les entró el celo santo, pero así no es, porque les faltó amor. Y ahora, insisto, vemos a este mismo Juan poniendo sus manos sobre esos mismos samaritanos para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Muy diferente el asunto, ¿no? Vámonos un poquito más rápido. Versículo 18. Cuando vio Simón, ¿cuál Simón? Perdón, me estoy regresando a Hechos 8. ¿Sí? Hechos 8, 18. ¿Sí estamos otra vez ahí? Sí. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿cuál Simón? El mago, ¿no? El que se había convertido arriba y que se convirtió, creemos sinceramente, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí se origina una palabra que hoy conocemos como simonía. Y la simonía no es otra cosa más que querer lucrar con las cosas santas. Fíjense bien en esto. Tenemos a un Simón que durante mucho tiempo, de acuerdo a la historia que acabamos de leer, había engañado por sus artes mágicas al pueblo, y él era considerado y se anunciaba él mismo como uno grande. Yo soy el gran siervo de Dios y todas esas cosas. Y engañaba a la gente. Viene Felipe, predica a Jesús, predica el Evangelio recto, limpio. La gente, al escuchar el Evangelio, cree en el Evangelio de Felipe y deja a un lado a Simón. Y Simón prácticamente de la mente de la gente, de la mente y del corazón de la gente, se borra. Y vemos a un Simón que aparentemente había aceptado sinceramente el mismo Evangelio. Sin embargo, aquí observen por favor, aquí podemos comprobar o preguntarnos si la conversión es sincera o es una conversión por conveniencia. Porque cuando él ve estas cosas, algo que a sus ojos era algo mágico y sobrenatural, dijo: no, hombre, aquí soy, yo quiero esto, y ofrece lana
para él mismo tener ese mismo poder sobrenatural, ¿sí? Y volver a hacer ¿qué cosa? Lo que él ocupar el lugar que él ocupaba antes, ahí mismo en esa región de Samaria. Su posición, su reconocimiento, su que la gente lo escuchaba, le tenía respeto y seguramente buena ganancia. Entonces, versículo 19, diciendo, dadme también este poder para que cualquiera que yo impusiere de las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, entendamos, de aquí viene algo que se llama la simonía. Versículo 20, entonces Pedro le dijo, observen las palabras de Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ay, mis amados, ¿cuándo en la Biblia me dice, mira, para que Dios te conteste tu favorcito que quieres, échale lana, y entre más le pongas, digo, si la necesidad es muy grande, ponle más para que Dios te conteste? Y si no te haces en ese momento, bueno, pues te aceptamos tarjeta o una promesa. ¿Cuándo en la Biblia se ve eso? Si aquí vemos muy claramente que el don de Dios, la gracia de Dios, los regalos de Dios no se pueden comprar con dinero. No se puede, simplemente es imposible. Y déjenme ponerlo así, Pedro le está diciendo esto a Simón de una manera tan enfática que hasta podríamos considerar que Pedro parecía que estaba escuchando un anatema, una maldición de parte de Simón, y por eso lo condena tan drásticamente. Recibir todo lo que sea de parte de Dios no se puede comprar. Cualquier cosa que tú quieras de Dios no está en venta. Es más, te lo pongo así, no hay dinero que alcance a pagar el más mínimo don de Dios. ¿Sí? De hecho, bueno, vamos a seguir leyendo y les comento algo. Pero esa mezcla, esa mezcolanza que había en la mente de Simón da lugar, o origina algo que hoy se conoce, y ya se conocía desde hace mucho tiempo, como gnosticismo. Y ahorita les voy a explicar un poquito qué es eso. Pero es algo terrible, terrible. Bueno, versículo 21. No tienes tú, observen las palabras, parte ni suerte en este asunto. O sea, Simón entiende, con ese corazón que tienes no puedes participar, no puedes aspirar siquiera o tener algo de este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y eso, mis amados, nos pone a todos nosotros un parámetro, o a cualquiera, delante de Dios un parámetro. Si yo me quiero considerar, por muy mínimo que sea, déjame ponerlo así, si yo aseo este lugar, si soy parte de la lista que está ahí en el pasillo para asear este lugar, y ese servicio lo hago como para Dios, y sinceramente lo hago para Dios, si no soy recto delante de Dios, de nada sirve. Servir a Dios no es hacer cosas. Ser recto delante de Él. Como consecuencia, todo lo que haga lo que sea. Y vemos a los apóstoles cómo le hacían de todo. Pero había un parámetro: ser rectos delante de Dios. El corazón tiene que estar recto delante de Dios. No apariencias, como lo hemos dicho muchas veces, no apariencias ante los demás, sino la rectitud delante de Dios. Y fíjense la exhortación, versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Observen, la exhortación es bien clarita. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sí? O sea, Pedro se da cuenta de la gravedad y del peligro que se cierne sobre la vida de Simón al tener este tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque manifiesta abiertamente la podredumbre que todavía había en su corazón. O sea que ya había creído,
Sin embargo, observen otra vez, por si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y es justamente así, en esa misma condición, como nos encontramos cuando no somos rectos en nuestro corazón delante de Dios. En hiel de amargura y en prisión de maldad. Y obviamente Pedro ve esto y exhorta, déjame ponerlo así, al hermano Simón, ¿sí?, a que se arrepienta. En nuestras vidas, aunque no lo hagamos, si llega al corazón cosas que de repente ya somos convertidos, conocemos de Dios, nos hemos bautizado, hemos llevado una vida, pero llegan cosas a nuestra vida donde... Por supuesto que sí. Somos probados. Todos los días. ¿Y cuántas veces al día? Es más, déjame ponerlo así, muchas veces no nada más llegan al corazón o a nuestra mente, muchas veces hasta las llevamos a cabo. ¿Sí? Por eso es importante entender lo que significa ese camino de santificación en el cual Dios nos quiere meter. Porque Él sabe que no somos perfectos y sabe que constantemente en este mismo mundo vamos a estar rodeados de muchas cosas que van a salir de nosotros o que van a venir a nosotros, en las cuales corremos peligro de desviarnos del camino de Dios y que nuestro corazón se enturbie totalmente delante de Dios. Por eso es importante, insisto, entendiendo que ese camino de santificación en el cual Dios nos quiere, incluye mi comunión con Él. No puedo prescindir de mi comunión con Él todos los días, de conocerlo a Él en su Escritura todos los días, de depender del Espíritu Santo todos los días, porque si no hago esto, me embarro. Y esa hiel de amargura se derrama a mi alrededor, brotando de mí. Esa prisión de maldad, esa maldad emerge de mí y sale cuando yo me mantengo en ese camino de santidad. Pero por supuesto que somos tentados, por supuesto que somos atacados, que como decía Jesús, lo malo sale de nuestro corazón, nace ahí, y es por eso que debemos cuidar ese corazón. Solo que Simón fue evidente. Además, él lo evidenció, pero sí clarito. El gran problema, observen aquí, es que él no se dio cuenta que lo estaba evidenciando. El gran problema para él, y muchas veces así somos, que hay algo en nuestro corazón y de la abundancia de nuestro corazón abra nuestra bocota y evidenciamos que no estamos rectos delante de Dios y no nos damos cuenta, y se nos hace la exhortación, como el Padre lo está diciendo aquí: arrepiéntete, puedes alcanzar misericordia, pero arrepiéntete. Sigamos con la historia, versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pregunta: ¿qué vemos ahí de parte de Simón? ¿Arrepentimiento o temor o miedo? Nada más temor, porque está grueso que las cosas que me dicen vengan sobre mí de parte de Dios. Y además, ¿qué le está diciendo Pedro? ¿Cuál era la exhortación de Pedro? Arrepiéntete tú y ruega tú. No se vale que yo me arrepienta por ti ni que ruegue por ti, porque el que tiene que hacerlo eres tú personalmente. Y como buen torero o buen peatón de aquí del centro de Monterrey, toreó, miren, los coches. Bueno, aquí toreó la exhortación. Pues estoy de acuerdo contigo de que vienen cosas feas, pero ruega tú por mí. Y yo no. Es algo grave esto, mis amados. Entonces, arrepentimiento o simple temor al castigo. Nada más puro cuscús, puro miedo del juicio de Dios, pero no arrepentimiento. Bien, nada más hablando un poquito de este Simón, no conocemos más de Simón. La Biblia nada más nos habla de esto. E insisto, de este Simón se origina esa palabra simonía, que quiere decir querer enriquecerse o querer lucrar con las cosas de Dios, con las cosas santas. Y la tradición cristiana ubica a Simón como el fundador
de esa doctrina que decíamos que se llama gnosticismo. No me voy a meter ahorita a explicarlo porque ya no es tiempo. Les voy a leer nada más una pequeña definición de lo que dice el diccionario sobre el gnosticismo. Nada más una pequeña fracción. Pero por favor ubiquemos esta definición con lo que conocemos hoy. Y ustedes se van a dar cuenta que incluso de lo que estamos hablando los domingos acerca de la doctrina de la redención universal, mucho sale de aquí. Ahí les va. Está en el diccionario, Gnosticismo, doctrina filosófica y religiosa marcadamente sincretista. Y uno dice, no, pero qué claro está el diccionario. Sin embargo, el mismo diccionario nos dice, o sea, observen, se alimenta de cualquier pensamiento que le interesa. ¿Qué es el sincretismo? A mí me gusta este micrófono y veo que de este micrófono puedo sacar provecho. Bueno, lo espiritualizo, le pongo una capa de espiritualidad y hago de este micrófono algo importante en mi vida. A mí me gusta vivir bien, puede decir alguno. Entonces, espiritualizo el vivir bien, como diciendo que es de parte de Dios, que es bendición de Dios, y que si no vivo bien es porque no soy hijo de Dios, porque soy un hijo del rey. Espiritualizo eso porque a mí me interesa y lo meto en la doctrina. Eso es el gnosticismo, eso es el sincretismo, que cualquier cosa, que no importa que no tenga que ver con Dios, no importa. Si a mí me interesa como ser humano, lo tomo, lo adapto, lo espiritualizo y así lo enseño. ¿Por qué creen que el gnosticismo, bueno, déjenme ponerlo así, ¿por qué creen que en muchos lugares hay tanta gente que va y es fiel a esos lugares? Una, no tienen un compromiso, es pura bendición y puro recibo y puro recibo, y no me doy cuenta que en eso de puro recibo me están sacando, pero me están sacando con la esperanza de que voy a recibir más. ¿Y qué me venden? ¿Qué me atrae de eso? Los beneficios, lo bueno, la comodidad, el libertinaje, todo eso. Es una doctrina en sí, pero es una doctrina, como dice la Escritura, una doctrina engañosa. Bueno, la tradición, tanto judía como cristiana, pone a este Simón como el originario de ese sincretismo, de ese gnosticismo. Termino leyendo esto. Por esta razón, observen, esto lo dice el diccionario, por esta razón, cuando entró en contacto con el cristianismo naciente, adoptó en sus diversos sistemas muchas enseñanzas cristianas, el gnosticismo, porque veía que el cristianismo era algo bueno, algo que servía a la gente, que atraía a la gente, y empiezan a hacer la mezcolanza. Luego dice, los cristianos se vieron obligados a demostrar que el uso que los gnósticos hacían de algunas enseñanzas cristianas en realidad eran opuestas al Evangelio. Lo dice el diccionario. Sigo leyendo y con eso termino. Se ha discutido mucho acerca de los orígenes del gnosticismo. Lo más probable parece ser que, debido precisamente a su carácter sincretista, o sea, de adaptar lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que le gusta a todo el mundo, surgió de una combinación de apocaliptismo judío, ahorita les comento lo que es esto, astrología babilónica, dualismo persa, filosofía platónica y misterios orientales. Una mezcolanza tremenda. Observen por favor las enseñanzas que hay hoy. Es exactamente lo mismo, una embarrada de todo. Y como vende, como a la gente le atrae, como a la gente le gusta, lo meten todo en la misma salchicha, pero es pura basura, la embuten bien en la misma salchicha y la gente comiéndose sus hot dogs de doctrina cristiana, entre comillas. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto?
Versículo 25, y ahora sí ya terminó, ya van como 3 finales, ¿verdad? Este sí es el último. Y ellos, o sea, hablando de los apóstoles, de los discípulos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio, cumpliéndose nuevamente el mandato de Jesucristo. Mis amados, la historia de la iglesia es cautivante por sí misma. Y cuando nos metemos a estos principios, es la iglesia en pañalitos. El principio de la iglesia. Y vemos las cosas, por un lado, las grandes manifestaciones de Dios, y por otro lado, en contraparte, el gran ataque que la verdad de Dios tiene por parte del mundo. Y como nosotros, estando en medio, personas, estando en medio, recibimos de Dios, pero también recibimos del mundo influencias. Aquí la decisión es, mi amado, ¿a quién le vas a hacer caso? La decisión es personal. No podemos estar en los dos bandos. Nuestra decisión tiene que ser hacia un lado o hacia otro, como siempre ha sido. Moisés decía: aquí está la vida, aquí está la muerte. Yo les sugiero, escojan la vida para que vivan, pero ustedes son los que deciden. ¿Sí? No terminamos este capítulo, lástima, pero aquí lo vamos a dejar. Padre bendito, en el nombre de Cristo, te pedíamos tu guianza, Señor. Te pedíamos depender de ti, y queremos seguir haciéndolo, Señor, no porque hayamos terminado esta parte de escudriñar tu palabra, queremos alejarnos de ti. Al contrario, Señor, permite que este espíritu tuyo, del cual hemos estado hablando aquí, Señor, haga en nosotros la obra que solamente Él puede hacer, Señor. Hacer que esta palabra sea una en nosotros, que vivamos de acuerdo, Señor, a lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, mi Dios. Fortalécenos, y que podamos determinar sólidamente, Señor, sinceramente en nuestro corazón, tomarte a ti como guía, tomarte a ti como Señor, tomarte a ti como lo que eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, y seguirnos siempre, Señor, a tu dirección. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Padre. Amén.